¿Nos robaron la Champions? El escándalo que tiene al Bayern furioso y a la UEFA contra las cuerdas. Hoy no venimos a analizar tácticas, ni goles espectaculares, ni estadísticas bonitas. Hoy venimos a hablar de algo mucho más grave. Porque lo que pasó entre el Bayern Múnich y el PSG podría convertirse en uno de los mayores escándalos arbitrales de los últimos años en Europa. Y sí, la palabra robo ya está recorriendo el mundo entero. Porque millones de personas vieron exactamente lo mismo. Una mano clarísima, un penal evidente, un VAR llamando desesperadamente al árbitro, y un juez que decidió ignorarlo todo como si fuera dueño absoluto de la verdad. Esto ya no es un error normal. Esto es algo que deja demasiadas preguntas. Y mientras la UEFA guarda silencio, la indignación no para de crecer. Desde que terminó el partido, las redes sociales explotaron. Hinchas, periodistas, exárbitros y hasta jugadores retirados quedaron en shock viendo cómo una acción tan clara terminó en absolutamente nada. La jugada ya le dio la vuelta al planeta. Balón dentro del área, brazo extendido, trayectoria bloqueada, y un Bayern reclamando penal con desesperación. Pero aquí viene lo más increíble de toda esta historia. El VAR sí detectó la mano. Sí, señores. Según las filtraciones y los análisis posteriores, desde la cabina arbitral se revisó la acción durante varios segundos. Había dudas cero. Las imágenes mostraban un brazo separado del cuerpo, ocupando espacio de manera antinatural. Y aún así, el árbitro decidió seguir como si nada hubiera pasado. Increíble. Porque entonces la pregunta es inevitable. ¿Para qué existe el VAR si al final todo depende del ego del árbitro central? Esa es la gran discusión que hoy tiene al fútbol europeo ardiendo. Muchos defienden al juez diciendo que interpretó la jugada bajo el criterio del rebote. Pero cuidado, porque el reglamento no dice que todas las manos tras rebote quedan automáticamente anuladas. Eso es falso. La norma habla de naturalidad del movimiento. Y cuando uno ve la repetición una y otra vez, cuesta muchísimo defender la posición del brazo de Joao Neves. El balón iba con peligro, el brazo estaba abierto, y el contacto cambia completamente la acción. Es ahí donde nace toda la furia del Bayern Múnich. Porque una jugada así puede cambiar una eliminatoria completa. Y no estamos hablando de cualquier partido. Estamos hablando de Champions League, del torneo más importante del planeta a nivel de clubes, donde un detalle vale millones, donde una decisión puede destruir una temporada entera. Las cámaras captaron la reacción inmediata de los jugadores alemanes. Thomas Müller estaba completamente fuera de sí. Kimmich no entendía nada. Neuer miraba al árbitro con una mezcla de rabia e incredulidad. Y sinceramente, era imposible no entenderlos, porque el problema no fue únicamente la mano. El problema fue la sensación de impotencia, la sensación de que ni siquiera con tecnología el fútbol logra ser justo. Y eso es gravísimo, porque el VAR llegó para evitar exactamente este tipo de escándalos. Pero ahora muchos sienten que la herramienta terminó empeorando las cosas. Antes al menos el árbitro podía decir, no vi la jugada. Pero hoy hay cámaras HD, hay repeticiones, hay ángulos desde todos lados. Hay asistentes observando cada detalle, y aún así siguen pasando estas cosas. Entonces el problema ya no es tecnológico. El problema es humano, y ahí es donde explota la teoría que tiene a media Europa hablando. ¿Existen equipos protegidos? Muchos aficionados están convencidos de que sí. Y obviamente el PSG vuelve a quedar en el centro de la tormenta. Un club rodeado de poder económico, influencia y polémicas arbitrales durante años. Ojo, no estamos diciendo que exista corrupción comprobada, pero sí hay una realidad innegable. Cada vez que ocurre una decisión polémica a favor del PSG, la sospecha vuelve a aparecer. Y eso le hace muchísimo daño a la imagen del fútbol europeo. Porque cuando la gente deja de confiar en la justicia deportiva, el espectáculo pierde credibilidad. Y hoy la UEFA tiene un problema enorme, porque esta jugada no quedó enterrada. Al contrario, cada hora aparecen nuevos análisis arbitrales desmontando la decisión del juez. Exárbitros internacionales aseguran que mínimo debía revisarse en el monitor. Y ahí está otra de las grandes polémicas. ¿Por qué no fue al monitor? ¿Por qué ignoró directamente el llamado? Porque normalmente cuando el VAR recomienda revisar una acción, el árbitro por lo menos se toma el tiempo de mirar las imágenes. Aquí no. Aquí decidió mantenerse firme sin revisar absolutamente nada. Y eso fue lo que terminó incendiando todo. Porque ya no parece un error común. Parece un acto de soberbia. Como si el árbitro dijera, no me importa lo que diga el VAR. Aquí mando yo. Y eso en pleno 2026 es insostenible. Las redes sociales explotaron con millones de mensajes hablando de robo histórico. Escándalo UEFA y Champions manchada. Incluso periodistas normalmente neutrales terminaron criticando durísimo la actuación arbitral. Y mientras tanto, en París el ambiente es completamente distinto. Alivio total,
porque saben perfectamente que estuvieron al borde del abismo, y saben también que esa jugada pudo cambiar absolutamente todo. Ahora bien, también hay otro debate interesante. ¿Debería el VAR tener autoridad absoluta? Es decir, si la cabina detecta un penal clarísimo, ¿debería el árbitro estar obligado a sancionarlo? Muchos creen que sí, porque actualmente el sistema sigue dependiendo demasiado de la interpretación personal, y eso genera una inconsistencia brutal. Lo que hoy es penal, mañana no lo es. Lo que en una liga se sanciona, en otra se ignora, y así es imposible construir confianza. El fútbol moderno necesita reglas más claras, más transparentes, más uniformes, porque no puede ser que millones de personas, viendo la misma repetición, lleguen a una conclusión, mientras el árbitro toma una totalmente diferente. Eso destruye la credibilidad del espectáculo, y el Bayern no piensa quedarse callado. En Alemania ya hablan de posibles reclamos formales ante la UEFA. Aunque el resultado no vaya a cambiar, el objetivo sería exigir explicaciones y presionar modificaciones en el protocolo arbitral. Porque si esto sigue así, mañana le puede pasar a cualquiera. Hoy fue el Bayern, mañana podría ser el Madrid, el City, el Barça o cualquier otro gigante europeo. Y nadie quiere una Champions definida por decisiones incomprensibles. Al final, el verdadero problema no es solamente un penal no pitado. El verdadero problema es que el fútbol empieza a perder algo sagrado, la confianza de la gente. Porque cuando los aficionados sienten que la justicia depende del capricho de un árbitro, el deporte entra en una zona peligrosísima. ¿Y ustedes qué piensan, familia? ¿Fue un robo descarado? ¿O creen que el árbitro simplemente interpretó mal la jugada? El VAR debería tener más poder que el juez central, y hay algo todavía más preocupante en toda esta historia que casi nadie está mencionando. La presión psicológica que existe hoy sobre los árbitros en los partidos grandes, porque dirigir un Bayern vs PSG no es cualquier cosa. Son clubes gigantescos, llenos de estrellas, millones de espectadores y una tensión brutal. Y en escenarios así, muchos árbitros terminan tomando decisiones pensando más en controlar el partido que en impartir justicia. Y eso quedó clarísimo en esta polémica, porque después de la jugada, el árbitro parecía incómodo. Su lenguaje corporal cambió completamente. Empezó a cortar el juego más rápido, a dialogar constantemente con los jugadores y a mostrar señales claras de nerviosismo, como si supiera que acababa de cometer un error enorme. Y ojo a esto, porque varios analistas arbitrales comenzaron a señalar algo muy delicado: el miedo a cambiar una decisión. Sí, muchos árbitros prefieren morir con su error antes que aceptar públicamente que se equivocaron. ¿Por qué? Porque sienten que ir al monitor y corregirse debilita su autoridad frente a los jugadores y frente al estadio. Pero esa mentalidad está destruyendo la esencia del VAR. La tecnología no llegó para humillar árbitros, llegó para ayudarlos. Y cuando un juez se niega a utilizar esa ayuda por orgullo personal, el fútbol entero pierde. Además, esta polémica revive otro debate gigante: la transparencia de los audios del VAR. ¿Por qué en algunos deportes como la NFL o el rugby se escuchan las conversaciones arbitrales casi en tiempo real y en el fútbol todo parece secreto de Estado? Eso solo genera más sospechas, porque mientras más ocultan las conversaciones, más teorías aparecen. La gente quiere claridad, quiere saber exactamente qué dijo el VAR, quiere entender por qué recomendaron revisar la jugada, y sobre todo, quiere saber por qué el árbitro decidió ignorarlos, porque si realmente el audio demuestra que desde cabina insistieron en que había mano clara, entonces el escándalo sería todavía más grande de lo que imaginamos. Y aquí viene otro punto clave. Muchos dicen, bueno, los errores arbitrales siempre han existido. Sí, claro que existen, pero antes eran humanos y sin tecnología. Hoy no hay excusa. Hoy el fútbol tiene cámaras desde todos los ángulos posibles. Tiene repeticiones ultralentas. Tiene asistentes especializados únicamente en detectar errores. Entonces, cuando aún así ocurre algo tan evidente, la frustración de la gente se multiplica muchísimo más, porque se siente evitable, y eso es lo que tiene furioso al mundo del fútbol. La sensación de que el Bayern no perdió solamente contra el PSG, sino también contra una decisión arbitral imposible de entender. Y pase lo que pase en los próximos días, esta jugada ya quedó marcada como una de las más polémicas de los últimos años en Champions League. Una imagen que probablemente veremos repetida durante muchísimo tiempo cada vez que se hable de injusticias arbitrales en Europa. Los leemos absolutamente a todos, aquí abajo en los comentarios, porque este tema va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Y si te gusta el fútbol sin censura, polémica real y análisis picantes, suscríbete ahora mismo porque aquí se viene contenido muy pesado. Nos vemos en el próximo video.